Bienvenidos. Gracias por haber respondido tan generosamente a nuestra invitación. A decir verdad, hemos visto ampliamente superadas nuestras expectativas para esta convocatoria. Esperamos satisfacerlos plenamente. Este seminario forma parte del proyecto de formación del Centro San Juan Apóstol del Colegio El Madero. Nos avalan 20 años de experiencia dedicados a la tarea educativa en diversos niveles. Con el nombre de San Juan Apóstol queremos reflejar la identidad católica de nuestra institución, aportando a la evangelización y formación cristiana de las conciencias. Este proyecto se origina en la necesidad que observamos en nuestro colegio de colaborar en la formación profesional de nuestros docentes. Posteriormente, evaluamos la posibilidad de ampliar la propuesta a toda la comunidad. No solo docentes, sino a todos aquellos a quienes interesen los temas de nuestra oferta formativa. El Centro de Formación, pues, tiene como misión la formación integral de actuales y futuros profesionales, entendiéndose por ello los aspectos humanos, principalmente la formación de la inteligencia, pero sin descuidar la voluntad, los afectos y la corporalidad, todo iluminado y elevado por los principios del Evangelio. La propuesta tiene una amplia gama de posibilidades y temas en salud y educación. Formación para padres y educadores en relación a temas como adicciones y sexualidad, un curso de antropología filosófica, el seminario de psicopatología, presentación de libros, aportes a la formación de estudiantes universitarios y de los alumnos del 6º año del secundario, entre otros. En la página de nuestro colegio podrán observar las propuestas que hay confirmadas hasta el momento en un apartado denominado calendario. En relación al proyecto del curso de antropología, se está tramitando ante el Consejo General de Educación el reconocimiento del mismo como un evento de interés educativo. En el caso de este seminario ofrecemos un certificado de asistencia al final de los 3 encuentros programados, avalados por el Centro San Juan Apóstol y la Asociación Argentina de Psicología Realista. Nos comprometemos a enviarle más información en relación a las propuestas de formación. Jordán Alejandro Abud nació en Paraná el 5 de marzo de 1976, hijo de Alberto Abud e Irene Gaut. Es el primero de 10 hijos. Viudo, padre de 6 hijos. Realizó sus estudios primarios y secundarios en el Colegio Don Bosco de Paraná. Obtuvo la licenciatura en Psicología en 1998 por la Universidad de El Salvador y se doctoró en Psicología en la misma universidad en marzo del 2012 con la tesis Metacognición y Trastornos de Ansiedad. Forma parte de la unidad número 4 del Cuerpo Juvenil, un organismo educativo destinado a colaborar con las familias en la educación de sus hijos, trabajando en la formación cristiana de los jóvenes, en formar voluntades, caracteres, personalidades. Es coordinador general y uno de los fundadores de la obra educativa llevada a cabo por la Asociación Civil Principios en el Colegio El Madero. Ha realizado una amplia labor clínica, especializándose en trastornos de ansiedad, docente y tareas de investigación en diversas instituciones. Presidente de la Asociación Argentina de Psicología Realista, miembro de CITA, Sociedad Internacional Tomás de Aquino, consultor de relaciones humanas en diversos ámbitos, conferencista, ha publicado numerosos libros, críticas, reseñas y más de 10 libros, entre los que destacamos Educación Real y su última publicación relacionada con el tema de hoy, Nosotros los discapacitados, Bueno, buenas noches. Primero y principal quiero saber si se escucha bien, porque ¿se escucha bien, mal, cortado? Si alguien me puede mandar o decirme. Se escucha bien, profe.
¿Se escucha bien? Perfecto. Gracias. Se escucha bien, Jordán. Bueno, muchas gracias, porque les pedimos disculpas de antemano por las posibles dificultades técnicas. Estamos en el colegio. Es la primera vez que me llegué y Alicia ya me calzó esto, que no sé ni para qué se usa, para escuchar por las dudas si ustedes hacen alguna consulta. Y encima tengo los anteojos que me resistí a usarlos delante de terceros y seguramente va a ser inevitable. Hacemos primero una breve oración para consagrar este seminario y todo lo que hacemos a Dios y María Santísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, sede de la sabiduría, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno. Vamos a tratar bueno, que a ustedes se les haga lo más llevadero posible. Lógicamente, si se anotaron es porque de hecho algún interés tienen en la noción general de psicopatología. Simplemente les hago 2 o 3 aclaraciones breves para que no se nos escapen los minutos antes de las 8. Primero y principal, en principio, la idea inicial de esto era que sean 3 charlas, yo diría con alguna informalidad, en el sentido de falto de esquemas ya escritos, sino algunas ideas para tener un marco contextual de la psicopatología. Primero, bueno, eso por supuesto que en parte va a ser así, pero también por respeto bueno, que son unos cuantos los que se anotaron y posiblemente hay algún interés sostenido en la realidad de las psicopatologías. Bueno, intentaré ser un poco lo más ordenado que pueda, pero con esa aclaración de que no se van a encontrar con esquemas, ni con hojas, ni con capítulos ya previstos, y mucho menos algo que lea linealmente. Así que solo me manejaré con algunos machetes, de cual les pido justamente disculpas, porque entre la falta de memoria y el no tener nada escrito, ya habrá tiempo después de hacer algo más formal. Segundo, como ustedes verán, y si no se los cuento yo, es muy heterogéneo, digamos, quienes se anotaron. Yo les pido disculpas a los que ya conozcan algunas cuestiones que vamos a tratar de ver estos 3 encuentros, inicialmente estos 3 encuentros. Les pido disculpas, pero me voy a hablar pensando principalmente en los estudiantes avanzados del secundario o estudiantes universitarios. Entonces, también en esto pido de antemano paciencia. Y tercero y último, tal vez no tanto hoy, pero sí los 2 jueves próximos, la mayoría del contenido, del desarrollo que hagamos, va a pasar por las preguntas que ustedes hagan. No porque yo sepa responder todas, las que no sepa les voy a decir rápidamente, y las que de alguna manera enganchen con lo presentado hoy, con todo gusto, si yo conozco más o menos de qué se trata, lo seguiremos hablando. Es decir, si ustedes no tienen preguntas, no hay problema, pero van a tener que aguantar el esquema que yo tengo, que posiblemente no revista siempre o en todos interés. Entonces no duden, incluso hoy mismo, si quieren mandarle a Alicia, lo que vaya quedando y demás. Hoy, por ser el primer encuentro, seguramente no vamos a hacer referencia a ninguna psicopatología específica. Tal vez alguno está esperando que hablemos en qué consiste el autismo, la depresión, la fobia social o el trastorno de ansiedad. Con todo gusto y hasta donde yo conozca lo vamos a hablar, pero va a depender de las preguntas de ustedes, que nos dé el tiempo y del marco general de lo que vayamos viendo. Bueno, la psicopatología no se entiende sin 3 niveles de aproximación. Para complicación de ustedes, yo no lo voy a hacer lineal, vamos a hacer los 3 niveles mezclados. Pero partamos, yo diría, de un nivel del más empírico,
que algunos de ustedes seguramente estén muy familiarizados, que es, partamos de un hecho quienes estamos en la llamada salud mental, comprobamos a diario, y es la realidad de que hay una gigantesca heterogeneidad, no solo en el campo de la psicopatología, sino en los criterios de clasificación e incluso en el lenguaje. O sea, esta es una primera realidad. Insisto, trato de pensar en todos ustedes a la vez cuando hablo, y sé que hay maestras, hay estudiantes de psicología, hay ya profesionales ya recibidos y en ejercicio. Entonces, partamos de una situación constatable y muy fácil de ver. Estudien o trabajen o vivan en este mundo, que es el campo de las llamadas psicopatologías. Es un campo muy complejo, pero parte de la complejidad consiste en que hay una heterogeneidad que incluso no se da en otras ciencias de la salud, como puede ser la medicina, porque en la medicina, desde luego que cabría hacer un análisis del rigor de la ciencia, el rigor epistemológico y el rigor en la investigación, pero no tiene la misma vigencia que en la psicología cuando se hablan de distintas escuelas, de distintas corrientes, distintas teorías, con lo cual nos encontramos realmente en una situación muy difícil de unificar en el lenguaje. En el mundo, históricamente, hace ya, les diría, 60 años, más o menos, hubo un intento que sigue vigente y que se ha ido renovando, se ha ido actualizando, que es lo que se llama DSM. Ya les digo, algunos lo escucharán todos los días. El DSM, y el vigente es el DSM-5, que salió en el año 2014, me parece, o 2013, y se tradujo al castellano en el 2014. El DSM-5 es el manual clínico y estadístico de desórdenes mentales, ¿no? Este es, por ejemplo, el breviario de ese manual. El DSM completo es un ladrillo de, no sé, 1500 páginas, 2000 páginas. Probablemente alguien me podría decir que no lo leí, tiene razón. Yo me gustaría saber en Argentina, y lo digo con franqueza, y me animaría a decir que no creo que haya más de 5, 6, 10 en Argentina que lo lean entero, porque son de esos libros que sirven como manual de guía. No para lectura completa, son imposibles, porque aparte tiene un grado de minuciosidad y de aclaraciones que no termina nunca. Bueno, ¿cuál sería, podríamos decir, el valor que tiene el DSM como intento? Bueno, lógicamente, el de unificar el lenguaje, y que en las distintas partes del mundo uno pueda decir, bueno, cuando hablamos de depresión, hablamos de esto. Cuando hablamos de trastorno de inicio en la infancia, de trastorno de déficit de atención con hiperactividad, hablamos de esto. Cuando hablamos de trastorno bipolar tipo tal, nos referimos a estos síntomas. Entonces, lógicamente que en ese sentido es un material que quienes estamos en el ámbito de la llamada salud mental, bueno, la verdad que no podemos desconocer ni que existe ni cómo se usa. Hasta el DSM-4 y el DSM-4 revisado, que fueron en realidad 2 ediciones con algunas diferencias, existía, cosa que desapareció en el DSM-5, un criterio que abarcaba un poco, intentaba abarcar, tener una mirada lo más completa posible. Se le decía la evaluación multiaxial, que entonces obligaba al evaluador
a recorrer los 5 ejes que el DSM-4 tenía, de lo cual, en su enorme mayoría, el manual de enfermedades mentales más bien tenía vigencia en el eje 2. Pero eso también podríamos decir, en honor a la verdad, que digamos, es realista, es lógico, es una actitud clínica, intentar tener una visión lo más amplia posible del cuadro psicopatológico que la persona presenta. Entonces, por ejemplo, en el eje 1 era el más frecuente, que eran todos los trastornos clínicos, ¿no? Todos los trastornos clínicos, de orden psicopatológico. En el eje 2 estaban solamente lo que se llaman los trastornos de personalidad y el retraso mental. En algún momento, si surge por otros motivos, o cuando ustedes quieran, pero si surge por otra cosa que tenemos que ver en algún momento, me gustaría volver sobre la noción de trastornos de personalidad. Y les adelanto la inquietud, porque en realidad el trastorno de personalidad, ¿qué sería? ¿Una patología propia del momento? ¿Un hábito? ¿Un rasgo de carácter? Es decir, ¿merece atención psicoterapéutica? ¿Merece un profesional un trastorno de personalidad? Bueno, habría algunas distinciones que hacer, pero el concepto yo creo que es muy interesante, el de trastornos de personalidad, porque después les voy a leer muy rápidamente, digamos, qué abarcaba. Y en ese eje, por un motivo que desconozco, el llamado retraso mental, y también en algún momento el que quiera, cuando podemos hablar de por qué siempre antepongo el llamado trastorno mental, bueno, estaba en ese eje 2. Ya les digo, cuando deliberadamente digo llamado, es porque hay ciertos términos que se han metido en la psicología y en la salud, y en la llamada salud mental, que en realidad confunden o nos exponen al riesgo de no formar una antropología o una psicología así realista, lisa y llanamente realista. Yo les puedo asegurar, y esto más que nada lo digo para los estudiantes, que utilizar, por ejemplo, acríticamente, el término salud mental sin plantearse, digamos, qué se está queriendo decir, cómo nació ese término y, bueno, en definitiva, qué significa mente. Bueno, entre otras cosas, se expone a una noción psicopatológica dualista, o sea, una separación de la mente, de mente-cuerpo principalmente, que en algún momento lo va a llevar a planteos de clínicos que no tienen solución, o que va a bifurcarse, se van a ramificar dos caminos por una noción acrítica de la llamada salud mental, que es una manera de encerrarse solo, por decirlo de alguna manera. Entonces, ya les digo, me interesa particularmente ante algunas expresiones advertirles de que en algún momento tenemos que aclararlo. Bueno, el tercer eje del DSM-4 eran las enfermedades médicas, con lo cual ese eje le daba paso directamente a la clasificación internacional de enfermedades, no enfermedades mentales, sino lo que estamos diciendo del DSM, rige también en el mundo médico para lo que se llama la clasificación internacional de enfermedades. El eje 4 daba pie a la posibilidad de hacer una evaluación familiar, psicosocial y ambiental, lo cual la verdad que es importante. Y les doy un ejemplo para que por ahí se entienda a qué apuntamos, digamos, cuando decimos que es importante este eje. Hay ciertas dificultades severas del aprendizaje. Yo, bueno, tuve la gracia de trabajar 20 años en una escuela
llamada especial, que en realidad son escuelas para chicos con alguna discapacidad. Y los problemas severos en los hábitos necesarios para poder aprender, bueno, que podríamos denominar dispositivos de aprendizaje, elementales como puede ser, piensen las maestras en algo tan constatable y tan importante como puede ser la maduración visomotriz o la coordinación visomotriz, pero bueno, de ahí en más, la capacidad de atención, el manejo de un poco el control de la hiperactividad, etc. Bueno, en la mayoría de esas discapacidades no se entendía directamente, era imposible llegar a un diagnóstico si no se consideraba el eje 4, que era el entorno social y ambiental en el cual habían estado gestacionalmente, porque en muchos casos eran problemas de alcoholismo o de adicción de las madres, de los primeros años, casos de desnutrición, de golpes, de falta de estimulación ambiental, de un vínculo paterno y materno favorable, bueno, que generaba un deterioro, una dificultad severa. Ahora, ¿cómo se entendería eso desde el punto de vista de la psicopatología o incluso tratando de buscar alguna categoría clínica? Y bueno, este eje viene de ayuda. Y el quinto eje es una escala que al que le interese, yo me estoy demorando un poquito en esto, pero porque si bien este manual como tal no tiene vigencia, pero sirve como antecedente para conocer un poco. Había lo que se llama el eje 5, era la evaluación o escala de evaluación de la actividad global. Es decir, de 0 a 100 había una serie de categorías más bien vinculadas a la autonomía de la persona, que por los ítems llevaba al evaluador si era un 20%, era seguramente una discapacidad severa, digamos, sí, una discapacidad severa fruto de la psicopatología, y mientras más se acercaba al puntaje de 100, esta escala, mayor autonomía y por lo tanto, digamos, entre comillas, mayor salud o mayor normalidad. A ver, para no demorarme solamente y que no se nos escape el tiempo como suele pasar, solo les nombro el eje 2, que yo les decía, para que entiendan a qué me refería, trastornos de la personalidad. Insisto, es una psicopatología, es decir, necesariamente el paciente o la persona generalmente se pide ayuda o se va al consultorio cuando se cursa más bien un episodio agudo, un cuadro agudo de algo. En ese sentido es bastante parecido a lo que hacemos con los médicos. Digamos, no son muchos los que van preventivamente porque cada 2 años tocaba tal estudio. Generalmente vamos cuando estamos con algún dolor. Bueno, en esto, y también si pueden, conserven esta comparación, porque también me gustaría volver sobre esto. Generalmente uno va al psicólogo para ver qué le pasa cuando tiene algún dolor afectivo. Insisto, esto está muy vinculado al concepto de enfermedad como tal y a la psicopatología, y en algún momento ojalá podamos volver. ¿Qué trastornos de la personalidad destacaba el DSM-4 y yo creo que siguen vigentes? Bueno, el trastorno paranoide, el esquizoide, el esquizotípico, el antisocial, el histriónico, el narcisista, el fóbico, el dependiente, el obsesivo compulsivo y el no especificado. Como trastornos, como rasgos de personalidad. Bueno, el DSM-5 sacó este eje, esta evaluación multiaxial, y lo que hace, y ya les digo, si alguno quiere, en este sentido es fácil porque es mera información, se compran el breviario o lo googlean y aparece la clasificación. Es decir, es un manual de clasificación de enfermedades mentales. Ahora, vamos a tratar, es decir, ¿para qué menciono yo el DSM-4, el DSM-5? Porque acá ya empezamos, o tenemos un problema, o al menos una situación que no podemos desconocer cuando hablamos de psicopatología.
Claro, alguno me dirá, bueno, pero yo quería escuchar del tema del autismo y me salen ahora con el problema de los fundamentos del DSM-5. Bueno, justamente la mejor manera de encuadrar con rigor científico las patologías y las psicopatologías es conocer justamente ese marco. Y en este sentido, el DSM-5 tiene severos problemas en el marco epistemológico, es decir, en el rigor científico, que se notan, en mi opinión, esto también es para charlarlo, para ver, pero en 4 o 5 cuestiones. La primera y principal, o la primera, no sé si la principal, es que por ser un manual con un afán de clasificación de las enfermedades mentales meramente pragmático, es decir, que unifique el lenguaje de los profesionales de la salud mental, recorta nada más y nada menos que toda la dimensión existencial de este hecho tan, pero tan hondo en nuestra vida, que es estar enfermo. Es decir, en esto les recomiendo a Pedro Laín Entralgo muy especialmente, que es un español, yo creo que me parece, de los últimos 100 años, creo que en estos temas difícilmente superable. Es decir, la enfermedad humana y la psicopatología es muchísimo más que una conjunción de síntomas. Por muchos motivos, te insisto, ojalá en estos 3 encuentros sirva al menos para entender justamente que hay más motivos para creer que la enfermedad o que tal diagnóstico es ver si de estos 8 ítems que me ofrece el DSM-4 para verificar si hay un trastorno de depresión transitoria, un trastorno bipolar o un trastorno de adicción a sustancias, y de esos 5 ítems, 6 que me ofrecen para puntuar y alcanza con que se cumplan 4, si están los 4, bueno, pero la enfermedad es mucho más que eso. Hay toda una dinámica, una coexistencia, una irrupción, una aceptación, un desenlace de la enfermedad en el hombre, que convierte la enfermedad en algo mucho más que un diagnóstico de cerviz. Entonces, esto también lo digo especialmente pensando en quienes están en este mundo de la salud mental. Los manuales de clasificación, digamos, haría falta si estuviéramos si se quiere, en un ambiente cultural y científico que fuera unificado, realista. Sí, sería muy bueno que haya un manual que unifique las patologías, sería muy bueno. Pero ya la segunda pregunta, por ahí no pasa mucho la aprobación, digamos, no aprobaría el examen. Es decir, la enfermedad humana son en la depresión estos 7 síntomas. La recuperación consiste en que entre 3 y 6 meses tengo que estar en condiciones de darle el alta. Todo se mide, por ejemplo, como pasa para evaluar en el DSM, entre otras cosas, por la efectividad laboral y el rendimiento social. Bueno, hay un recorte importante en la clasificación y en la concepción de enfermedad que es indudablemente netamente pragmática, por un lado. Se entiende la enfermedad o arriesga a entenderse cómo se puede romper un lavarropas y viene un técnico y dice, bueno, si sale humo, pierde agua y se recalentó, bueno, seguramente pasa esto y listo. Bueno, en eso consiste, de los 8 ítems, llego a 6, bueno, macanudo tiene esta patología. ¿Cuál es la segunda cuestión que tiene la clasificación en el mundo de enfermedades mentales? Y esto también es me gustaría que conozcan este manual porque esto es patente y patético.
el positivismo, es decir, la intención de clasificar solo los síntomas que veo para entender la psicopatología y categorizarlos y darle algún nombre y demás, y tratar de tener alguna minuciosidad e ir ramificando, lleva a un esquema que es interminable. Repito, el positivismo en la psicopatología lleva a una complejidad en el cuadro de clasificación que es interminable. A mí me gustaría, si alguno tiene tiempo de acá a cuando nos volvamos a ver, que lo mire, incluso googleándolo, no por supuesto que lo compre. No va a poder creer la ramificación de esquema psicopatológico que tiene el DSM-5 con tal de, entre otras cosas, dejar registrado todo lo que ve, pero sin reducirlo a categorías antropológicas más esenciales. Entonces, quiere registrar todo, quiere que todo quede comprendido y justamente, fíjense, es un poco del afán positivista metido en la ciencia de la salud. Y les puedo asegurar que queda un mamotreto que llega un momento que yo desafío a cualquier profesional de la salud mental que al momento de diagnosticar un paciente se guíe a rajatabla por el DSM-5, y yo le aseguro que es muy probable que no pueda, salvo que tenga un resumen o que tenga un cuadro a mano de 5 patologías básicas que las pueda categorizar y encima numerarla porque llevan código. O sea, prácticamente habría que estar investigando una semana para que los síntomas cuadren por acá, por allá, no se choquen con el otro diagnóstico, se dé algún tipo de compatibilidad. Bueno, ese es el riesgo en parte del positivismo, y aunque a algunos les resulte tal vez no del todo comprensible esto que voy a decir, o que voy a repetir, eso sucede cuando en las humanidades no hay un cierto afán por reducir en el buen sentido, a categorías antropológicas fundantes las realidades de las cuales estamos estudiando. Es decir, estamos hablando de psicopatología, está bien, y yo ya voy media hora. Y bueno, yo, está bien, ahora lo hago deliberadamente, pero no le he dicho qué es una psicopatología, que se los voy a decir al final de hoy. Pero, claro, si nosotros nos dedicamos a la enfermedad, pero me preguntan qué es una enfermedad, y yo no sé lo que es una enfermedad, bueno, seguramente, si sigo teniendo alguna inquietud por registrar y nombrar las cosas, y bueno, voy a tener un esquema donde le voy a llamar enfermedad a todo y voy a armar tantos cuadritos como pacientes tenga. ¿Por qué? Porque no hay en el DSM-4 y 5, como no hay en la ciencia moderna, si se quiere, un afán de volcar las observaciones en, si se quieren, las resoluciones filosóficas. Ya lo sé, y además algunos de ustedes lo estoy viendo, así que veo los rostros y en buena hora. A todos cuando nos dicen en la ciencia o en el consultorio, bueno, pero acá hay una reflexión filosófica pendiente, y claro, uno a veces urgido por el pragmatismo, por la eficiencia o por la cura misma, dice, bueno, otra vez volver a categorías antropológicas. Bueno, es que no hay vuelta. Como decía justamente un moderno racionalista, el desdén por la filosofía se paga con errores filosóficos. De manera que no hay vuelta. Nosotros no... a mí me encantaría que los 3 encuentros sean tomar el DSM-4, que me parece un poquito más sano que el DSM-5, y charlar sobre los síntomas. Cosa que vamos a hacer todo lo que quieran en los 2 siguientes. Pero estaríamos fallando, porque no hundiríamos las raíces en el problema de la psicopatología y del diagnóstico. Tercero, el DSM-5 está tan y más ideologizado que los anteriores, en 3 sentidos. 3 sentidos. Y esto también me gustaría, y con esto termino esta parte. ¿Por qué está ideologizado el DSM-5? ¿Qué quiere decir ideologizado? Está forzando la realidad. Primero porque el DSM sucumbió ya en la década del 80 a las presiones, entre otras cosas, de las perversiones vinculadas a la sexualidad. Entonces, no ahora, hace ya 3 largas décadas, sacó, independientemente de que sea un tema que merezca aclaraciones, sacó cuestiones de perversión sexual
de las patologías. Sin embargo, como la realidad siempre se expresa por lugar menos pensado, yo les puedo asegurar, y no lo hacemos solo por tiempo, que si les leyera porque claro, dejaron vacío el capítulo de las patologías de orden sexual, y de alguna manera hay que completarlo. Entonces, yo les aseguro que los firuletes y las vueltas que dan para inventar patologías nuevas, para nombrar las patologías sin nombrarlas, para quedar bien con el mundo, con las ideologías, pero teniendo que decir que lo blanco es blanco y lo negro es negro, bueno, les puedo asegurar que es gracioso si se lo ve de afuera y patético y triste para los que tenemos que estar mirando el manual. Porque ya les digo, es como que yo no quiera llamar más a la depresión, porque eso trae mala onda y pesimismo, pero la depresión sigue existiendo. Y de hecho, hace ya 2 décadas que se dice que justamente es una pandemia silenciosa, y en Estados Unidos al menos está entre las patologías más frecuentes y más estudiadas psicológicamente y biológicamente. Entonces, hay un sesgo ideológico. Hay otro sesgo ideológico desde el punto de vista, si se quiere, científico, que es que justamente han hecho una deliberada mezcla entre lo común y lo normal. Por supuesto, sobre esto vamos a volver. Pero la salud se da en el orden de la normalidad. Pero la normalidad no es necesariamente lo más común. Bueno, el DSM-5 saca y agrega y pone según el criterio falaz de que la norma lo da la cantidad. Y tercero, aunque no me lo crean, y esto lo constaté justamente por el autor que lo denunció y que le valió quedarse afuera del mundo oficial de la salud mental en todo el mundo, digamos, lo denunció un colaborador del DSM-3 y del 4, de que las psicopatologías van variando de acuerdo a la plata que ponen los laboratorios. Así como lo escuchan, aunque no me lo crean. O sea, ese es el nivel de rigor de las enfermedades o de la clasificación. La mayoría de ustedes son jóvenes y otros no somos tanto, pero algunos se acordarán en la década, no, estaba por decir década 90, década del 2000 en adelante, hubo una explosión del trastorno de déficit de atención con hiperactividad o sin hiperactividad. O sea, esos años hubo una consulta masiva a los neurólogos y hubo una derivación masiva. Y hubo una droga en particular que fue la que se indicaba específicamente para eso. Bueno, ahora, hace unos 10 años, menos, documentaron de que en realidad el laboratorio que hacía esa droga sugirió que se le preste más atención y que se vea cómo se va a clasificar todo el cuadro de las enfermedades de inicio infanto-juvenil. Bueno, podríamos hablar mucho más de esto, pero no quiero que se me escapen 2 puntitos más por hoy. Ahora sí, metámonos en el mundo, si se quiere, clínico de la psicopatología. Hay como una presión, hay como una presión en el mundo de la salud mental a que no se diagnostique. O sea, en general, y hay mucha confusión en eso, porque se toma el diagnóstico como una especie de discriminación o de pérdida, si se quiere, de libertad o de injusticia que se comete con el paciente. Esto es muy frecuente. Es tan frecuente que la estructura que se dedica a evaluar los casos que las escuelas le piden como demandas, en general, en los últimos años, por lo menos en los contactos personales que yo he tenido, me han dicho que no diagnostican. Van, miran, charlan, evalúan y no diagnostican, lo cual es muchísimo más grave de lo que ustedes se imaginan. ¿Por qué?
¿qué es el diagnóstico en el mundo de la clínica? El diagnóstico, en líneas generales, ¿no? Pero es un conocimiento diagonal, transversal, completo. O sea, diagnosticar es ser capaz nada menos que descubrir cuál es la enfermedad que lo aqueja y que lo debilita y ponerle el nombre que tiene en la ciencia, por supuesto. Por eso perdimos todo el primer tiempo, es decir, claro, si la patología de por sí ya es difícil encontrar una clasificación, por supuesto que estamos en un problema, pero diagnosticar es un acto de la inteligencia médica o psicológica, del psicólogo, del médico o del profesional de la salud, que lo que está haciendo es atravesando, porque el diagnóstico justamente es definir por lo esencial lo que al paciente le está pasando. Por eso también el diagnóstico tiene la responsabilidad de que yo no le estoy diciendo lo accidental de ese cuadro mórbido, sino que le estoy diciendo, o tengo que decirle, en qué consiste esa enfermedad en lo esencial, de lo cual después tendré que explicarle o hacerle todas las aclaraciones que deba hacerle para acompañarlo, para ayudarlo, para sugerirle, para consolarlo y para curarlo si fuera posible. Fíjense que el mundo de la ciencia, como todo el resto del mundo cultural, está tan... Ahí me dice Alicia que se cortó un poco. Fíjense que el mundo de la ciencia está en realidad tan torcido, tan desviado en estos temas, aún en estos temas, que es muy habitual en las ciencias de la salud y en psicología, que se diga quién es el psicólogo o quién es el profesional para decirle al otro, darle un diagnóstico. ¿Quién es para...? Bueno, justamente el que estudió varios años y tiene responsabilidad profesional y moral de ver allá donde el pobre paciente no ve. Ahora, fíjense, se repiten los hilos conductores de siempre. ¿Quién es el docente para decirme a mí cuál es la verdad? Bueno, se supone que el docente es el que estudió y que está haciendo de su vida una vocación de servicio que consiste en transmitir la verdad. O sea, sencillamente. Entonces, eso pasa también en la ciencia de la salud. Entonces, el diagnóstico, y yo les puedo asegurar que esto se vive con una crudeza, de forma tan patente, tan real, tan vincular. El diagnóstico es luz, es sosiego. El diagnóstico genera calma. El diagnóstico hace muchas veces que el paciente se encuentre consigo mismo, se tranquilice, se le abra toda una perspectiva. ¿Por qué? Porque ustedes tengan en cuenta que el diagnóstico está en un marco. ¿En qué marco? Bueno, en un marco primero de una observación, una evaluación, un diagnóstico. Queremos ponerle diagnóstico presuntivo porque sabemos que lógicamente podemos equivocarnos y el campo de la salud mental es complejo y sí, pongámosle presuntivo, pero tiene que haber una observación, una evaluación, un diagnóstico. Y aparte, ¿cómo no va a consolarlo, a darle, si se quiere, esperanza humana al paciente si del diagnóstico, y esto es también netamente científico, se sigue el pronóstico y el tratamiento? Es decir, un buen profesional de la salud debe no solo ser un buen diagnosticador, sino también que debe ser capaz de saber acto seguido, porque conoce la patología, cuál es el pronóstico de evolución de esa patología y cuál es el tratamiento más adecuado, es decir, el que clínicamente está demostrado que da mejores resultados para lograr esa restauración al estado de salud perdido por la enfermedad. Y en esto, por supuesto, y como dije al principio, digamos, estoy yendo desde el DSM a la clínica
estoy en estos 3 niveles, que después le diré cuáles son, pero por supuesto que el diagnóstico es falible, eso por un lado, porque hay una actividad de la inteligencia del profesional que puede fallar. Y desde luego que hay 2 posibles errores también en el diagnóstico, y esto pasa mucho en la salud mental. Por omisión de diagnóstico o por yerro en el diagnóstico. Y yo agregaría un tercer posible error en el campo nuestro de la salud mental, por un diagnóstico a destiempo, porque yo no puedo diagnosticar 3 años después, por ejemplo, una patología de inicio en la infancia, o por ejemplo, los trastornos esquizofrénicos, antes eran más llamados más usualmente los trastornos psicóticos, podríamos agruparlo en general ahora, digamos, esquizofrenia quiere decir división de la personalidad o de la mente. En general todos ustedes más o menos se imaginan o saben, cuando uno se refiere a trastornos psicóticos, debería ser, vamos a llamarlo genéricamente, un trastorno psicológico severo, general o principalmente con delirio y alucinación. Después podemos ver, los delirios tienen la característica que se dice son irreductibles, no hay forma de que el que delira, o sea, es más que una idea fija, más que una idea obsesiva, o sea, el que delira, por más que tenga las pruebas patentes. No, digamos que puede haber dos riesgos y yo agregaría un tercero en cuanto al diagnóstico. Primero, un mal diagnóstico. Segundo, no hacerlo. O sea, el paciente va para que yo de alguna forma lo oriente y no hago lo primero y principal, que es decirle cuál es la realidad que lo aqueja. Pero lo tercero está vinculado a la temporalidad del diagnóstico. Sobre esto también me gustaría en realidad detenerme muchísimo más, pero yo les puedo asegurar, de todos modos, todo lo hemos vivido también en el ámbito médico, y esto es legítimamente comparable con el ámbito médico, el tema del diagnóstico. El alivio cuando nosotros experimentamos que el médico nos dice con certeza y con solvencia, porque observó cuidadosamente los síntomas, ¿qué me está pasando? Es realmente uno, toda su interioridad, toda su alma la deposita en ese acto médico del diagnóstico. Y esto en el ámbito de la salud mental, de la llamada psicopatología, es más todavía, les diría. Es más todavía, porque hay un nivel, si se quiere, de intimidad, de historia, de cosas personales, que en rigor, a diferencia de, bueno, a mí me duelen los riñones, voy, y aunque me resista, bueno, me hacen una ecografía y yo no puedo esconder los riñones. Ahora, el hombre puede esconder su propia intimidad. Entonces, frente a la salud mental, uno libremente de alguna forma lo vuelca y lo que el psicólogo me devuelva por primera vez como espejo lo que está pasando. ¿Y cómo lo hace? Y lo hace principalmente por medio de la palabra. Y la palabra veraz, oportuna, por eso digo, prudente, en el momento justo. No quiere decir que deba diagnosticar el primer día, puedo cometer una iatrogenia, es decir, un acto médico perjudicial para el paciente. Eso es algo iatrogénico. ¿Puedo ser iatrogénico en el diagnóstico? Sí. Puedo diagnosticar con mucha anticipación, apresuradamente, o puedo, que este es el ejemplo que les quería dar, puedo diagnosticar tardíamente. Los cuadros esquizofrénicos, que son generalmente de origen en la adolescencia tardía o en la primera juventud, generalmente, y que si está bien diagnosticado justamente tienden a cronificarse, ya está comprobado en el ámbito de la psicosis de que mientras antes se dé la medicación correspondiente para evitar la profundidad y la radicalización de los delirios y las alucinaciones, menor deterioro queda como consecuencia residual en el paciente. Con lo cual, si yo tengo un joven que tiene 18 años y dice que empezó a escuchar voces
que él no está muy seguro, pero vio que en el dormitorio, como me ha pasado más de una vez, en el cesto de basura cree que ve demonios. O que el vecino lo quiere envenenar, o que lo envenenó. Y yo demoro 3 años en derivarlo a psiquiatría y a medicación. Esos 3 años no se recuperan más. O sea, puede estar perfecto el diagnóstico, pero no 3 años. Si pierdo 6 meses, 3 meses, 3 meses, en un episodio, en lo que se llama popularmente un brote psicótico, demoro 3 meses en diagnosticarlo, seguramente seré parte responsable de un deterioro de la personalidad que difícilmente que no va a poder volver en principio al estado natural previo a la crisis psicótica en la que ingresó, que lo podría haber atenuado con una medicación. Entonces, voy cerrando por hoy con esto. Y ya les digo, esta pregunta tiene distintos intereses a ustedes de acuerdo a lo que se dediquen, pero ¿por qué tendrá tanto peso la palabra humana que nos une, que nos hace conocer la verdad? Que obviamente a veces nos confunde, pero digamos, la palabra veraz, la palabra cierta, la palabra del profesional de la salud acertada. ¿Por qué en el ámbito de la psicopatología o de la salud en general tendrá tanto, pero tanto peso? La gente se acuerda de los diagnósticos y de lo dicho de hace 5 años, 10, 15. Esa palabra que llegó al fondo del alma y quedó guardada en la memoria y que me condiciona y yo estoy convencido que tengo eso y soy eso que el profesional de la salud y de la salud mental me dice. Porque, entre otras cosas, eso sucede lisa y llanamente porque el estado de enfermar humano es, al igual que, fíjense, al igual que la palabra muestra nuestra composición carnal y espiritual. El enfermar humano es uno de los acontecimientos de nuestra vida que más profundamente nos calan. Justamente, por eso, una palabra dada en la patología es una palabra dada al prójimo en carne viva. Justamente, fíjense que la palabra enfermedad también, entre otras cosas, viene de falta de firmeza. Ahora, ¿qué firmeza? Porque uno podría decir, no, ¿por qué tiene que ver esto la enfermedad? Que si el paciente igualmente no está firme físicamente. No. Lo que pasa es que la falta de firmeza se debía, con ese nombre, a que la enfermedad sacude nuestra estructura corpóreo-espiritual de tal manera que nos hace acordar que si la enfermedad prospera y se hace demasiado grave, nos va a tambalear de tal manera que nos va a provocar incluso lo peor que nos podría pasar, que es dejar de ser lo que somos, es decir, morirnos. Es decir, ¿cuál es el tambaleo que la enfermedad me provoca? El tambaleo no es solo fiebre o que me maree o que tener una enfermedad respiratoria. Amenaza, y con esto justamente quería redondearlo de hoy, y con esto vamos a empezar la próxima para después ir a la casuística, ¿sí? La enfermedad amenaza, pone en riesgo eso que somos nosotros, que tantas veces se olvida, que es que somos un compuesto sustancial de cuerpo y alma espiritual. Yo les puedo asegurar, pero no porque lo inventé yo, se los digo con seguridad justamente porque es el legado de toda la tradición latina y católica y más, greco-latina y arábiga de la enfermedad, que toda la noción de enfermedad se entiende solamente si se entiende en qué consiste esto de que somos un cuerpo habitado por un alma, que no son dos cosas separadas, o que lo tenemos en el cerebro al alma, como dicen por ahí los neurólogos. Bueno, no he encontrado el alma, pero lógicamente que no vamos a encontrar el alma porque es invisible, es espiritual. Pero a la par es el principio de vida que le da la forma que tenemos al cuerpo. Entonces la enfermedad genera
Y en esto, la próxima podrían hacer alguna pregunta si alguno me encuentra en esto un costado objetable. La angustia genera justamente, la enfermedad genera una angustia porque consciente o inconscientemente nos hace acordar que podemos morirnos. La misma noción de patología que viene de pasión, que ya les digo, vamos a arrancar por esto la próxima. La pasión, en principio, es una acción de un agente sobre un paciente, o sea, es una acción que se ejerce sobre mí, pero en detrimento mío, ¿no? Me afecta negativamente. Esa es una cierta noción aceptable de pasión, pero me afecta solo porque yo tengo cuerpo. Los ángeles no se enferman. Los ángeles no se enferman. Entonces, la enfermedad o la patología, fíjense, viene de términos que nosotros no queremos recordar. La enfermedad nos recuerda que podemos volver a esta separación que consiste nada menos que en la muerte. La patología nos recuerda que nos enfermamos, que podemos sufrir la acción de algo que nos afecta, no en razón de nuestra alma, sino en razón de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Y con esto sí termino. ¿Por qué? Porque nosotros podemos sufrir solo en razón de nuestro cuerpo, no en razón de nuestra alma. Sufrir en la noción de enfermedad de la que estamos hablando. El alma no padece más que accidentalmente. Nosotros estamos expuestos a la ley de la enfermedad, digamos, o sea, la enfermedad llega en razón de nuestra corporalidad. Porque el principio, el alma, como principio espiritual inmaterial, no puede, en el sentido estricto de la enfermedad, no puede padecer. Ahora, psicopatología, ¿qué es psique? Alma, entre tantas acepciones, pero psique es alma. Bueno, entonces estamos en un problemón terminológico, porque si psique es alma y patología, patos es sufrimiento que se entiende solo corporalmente, sonamos porque tiene una contradicción en sus propios términos. Es decir, en algún sentido, y disculpen que termine de esta forma tan pesimista y fea, en algún sentido las psicopatologías están incluso mal denominadas por origen, porque el alma no puede enfermarse. Lo que existen las enfermedades tiene que tener otra explicación, porque el alma como tal no puede enfermarse. Entonces, la llamada psicopatología, si nos agarrara un realista de estricta observancia, nos diría, vamos a tener que ponerle otro nombre, o por lo menos volver a las raíces de las nociones fundantes de cuadro mórbido, enfermedad, patología, para poder después sí ver a qué nos referimos y cuáles son las principales, al menos, enfermedades que están vinculadas a nuestra estructura, si se quiere, somatopsíquica, por llamarlo de alguna manera. ¿Qué afecta? Sí, por supuesto, y ya les digo, no se enojen ni se asusten que vamos a ver todo lo que haga falta de eso. Por supuesto que incluye trastornos de la conducta, trastornos de los afectos, trastornos de la cognición, pero cuidado con usar rápidamente términos que en realidad tengan una base muy frágil y que llegado el caso, si nos apuran un poco, no pueden defenderse. La psicopatología, por lo menos en estricta observancia de los términos, es una contradicción en sí misma. Sí, ahora cierro con esto. ¿Saben cómo qué? Como lo conocido en todo el mundo de hace varios años, como la medición de la inteligencia. ¿Qué psicólogo no ha hecho un test de medición de la inteligencia? Bueno, yo lamento contarles o avisarles que así, estrictamente hablando, la inteligencia no puede medirse, porque es inmaterial y lo inmaterial es inconmensurable. Que podamos hacer aclaraciones sobre las llamadas, también mal llamadas, pero inteligencias múltiples, pero cómo se expresa la inteligencia, en qué consiste la inteligencia encarnada y cómo, bueno, perfecto. Pero la medición de la inteligencia como tal es una imprecisión que consiste en esencialmente una contradicción en sí misma. Bueno, por hoy terminemos acá.